Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. ¿Cuántas veces escuchamos que este mundo es un infierno? ¿Cuántas veces renunciamos a hacer algo o a movernos? Y cuánto menospreciamos un poder que no es pequeño, el del amor sin otro empeño que el del bien en torno nuestro. Amaos unos a otros y la vida se abrirá camino. Amaos unos a otros tendiendo puentes, cruzando abismos. Amaos unos a otros, que el amor crece más compartido, que el amor es más fuerte que el odio, cura el corazón herido. Saludos cordiales amigos, amigas. Estamos ya ahora en el 23º domingo del tiempo ordinario y en este domingo y el siguiente nos encontramos con un texto del Evangelio de Mateo que tiene una característica particular. Este capítulo 18 del Evangelio de Mateo reúne una serie de instrucciones del Señor Jesús para la comunidad cristiana. Y los expertos lo clasifican como el cuarto de los discursos, de los 5 discursos que encontramos en el Evangelio de Mateo, y que presentan a Jesús como el nuevo Moisés. Acordémonos que en el Antiguo Testamento Moisés es presentado como el que da 5 grandes discursos. Y así en el Evangelio de Mateo, que tiene un interés muy claramente judeo-cristiano, podemos decir, pues los judíos entendían muy bien quién era el de los 5 discursos. Y en este cuarto, él da una serie de orientaciones y de enseñanzas frente a la comunidad cristiana. Es por eso que también se le llama el discurso eclesial o las instrucciones para la comunidad cristiana. Y comienza precisamente diciendo que se dirige a los discípulos. Un discurso pues que no está hecho como el de las bienaventuranzas, por ejemplo, que está hecho para la gran multitud de los oyentes, o el discurso en parábolas, que está también hecho para toda la gente. Este tiene esa característica particular, está dirigido a los miembros de la comunidad cristiana. Y es interesante notar allí también algo que notan los expertos cuando analizan estos discursos, y es que en ellos encontramos algunas frases, algunos versículos que pueden atribuirse con mucha más claridad directamente al mismo Jesús. Y hay otras cosas que son no directamente de Jesús, sino atribuidas a Él, sin embargo que tienen el mismo rango de palabra inspirada. Acordémonos que el Señor Jesús habló en parábolas, dio una serie de instrucciones y de orientaciones, de enseñanzas a sus discípulos. Y luego también Él les prometió el Espíritu que seguiría conduciendo a aquella comunidad y orientándole
es el mismo Espíritu de Jesús, es el Espíritu Santo que sigue inspirando a la comunidad cristiana, a los apóstoles y en particular, en este caso en el que estamos comentando, al propio San Mateo, para escribir aquello como un solo discurso de Jesús. Sin embargo, en él encontramos algunas palabras que están como muy orientadas hacia lo que el mismo Jesús dijo, y hay otras que son como enseñanza de Jesús, pero pudiéramos decir a través de la inspiración del Espíritu Santo, a través de la acción de los apóstoles y de la comunidad cristiana que comprendió que era el Espíritu de Jesús el mismo que le seguía orientando y guiando para ir configurando aquella primera comunidad cristiana. Acordémonos que el Evangelio de Mateo fue escrito por lo menos unos 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús, quizá más. Y entonces durante aquellos años ya la comunidad cristiana había avanzado, aquella comunidad cristiana pues había hecho experiencias y va como cuajando también en unas enseñanzas que se ponen en boca de Jesús. Lo mismo ha hecho el Evangelio de Lucas, lo mismo ha hecho San Juan muy particularmente. El que quizá menos de esas elaboraciones tiene es el mismo Evangelio de Marcos. Es el más primitivo, el más simple, más directo, y por eso puede referirse más directamente a Jesús y a la primera predicación de Pedro. Los otros evangelios son más elaborados. Hecha pues esta aclaración que nos ayuda también a situarnos bien entre cada parte del Evangelio, este capítulo del Evangelio, el discurso eclesial, es uno de esos más elaborados y que por lo tanto responde también a circunstancias o a problemáticas concretas de la comunidad. En el caso de lo que leemos en el día de hoy en la Santa Misa, nos estamos recordando como de una comunidad en la que había ya dificultades, una comunidad en la que ellos mismos habían tenido que hacer frente a la necesidad de corregir al hermano. Y por lo tanto encontramos también allí en los primeros versículos del Evangelio unos pasos, una dinámica, podemos decir, para la corrección fraterna. Es por eso que estos primeros versículos del capítulo 18, el Evangelio, el discurso eclesial, nos hablan de los pasos necesarios para la corrección fraterna de los hermanos. Cuando alguno falla, ¿qué hay que hacer? Y es muy interesante también seguir esa dinámica. Lo más probable, dicen los expertos, es que esas instrucciones dadas tal como se encuentran, pues no habrían provenido directamente de una enseñanza de Jesús, pero sí indirectamente, a través de su espíritu presente en la comunidad cristiana, a través de aquella primera generación de los apóstoles que fueron los mismos que conocieron a Jesús, que siguieron sus enseñanzas y que se dejaron llevar por la fuerza del Espíritu en aquellos primeros años de la vida de la Iglesia. Una primera comunidad que podemos decir nosotros es normativa, es decir, lo que ha sucedido en aquella primera comunidad cristiana sirve, es norma para el resto de la historia de la Iglesia. Falla alguien en la comunidad, se equivoca alguien en esa comunidad, ¿qué pasos hay que seguir? Y es ahí donde nos encontramos con esa primera parte del texto de hoy. Si tu hermano peca, y fíjense que algunos manuscritos originales no dicen peca contra ti o te ofende, sino simplemente dice si tu hermano peca, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, ¿hay que ir a denunciarlo a la autoridad? No, señor. En primer lugar, lo más evangélico, lo más cercano a lo que Jesús quiere es que por caridad cada uno se dirija hacia el hermano que ha pecado con caridad y ejercite la corrección fraterna. El primer paso,
La primera recomendación frente al hermano que peca es ir tú mismo a decírselo. Y fíjense que es interesante tomar en cuenta esto, puesto que no es lo que nosotros solemos hacer en primer lugar. Muchas veces uno se salta esa primera parte y va a decírselo a la autoridad o va a decírselo a otros. Cuando se lo dice a la autoridad, aquello se convierte en una denuncia. Y fíjense que ese error se había dado ya en otras comunidades. Acordémonos de las recomendaciones de San Pablo a los corintios, en las cuales el mismo Pablo les dice que los asuntos comunitarios deben arreglarse primero en la comunidad cristiana y no ir fuera hacia otras autoridades a decirlo. El texto del Evangelio de Mateo está pues previniéndonos en contra de una primera actitud que sería incorrecta, es decir, cuando vemos que alguien se equivoca, ir hacia la autoridad a denunciarlo. Aún queda para despertar, pero no dudo sé que llegará el día en que sepamos ya, cada uno un poco de paz. Solo hay que alzar los brazos y andar hacia nosotros, mirar más allá de credos y razas, ver en verdad que somos iguales y nos llena el amar. Amaos unos a otros, regalad el amor sin medirlo. Amaos unos a otros, contagiando alegría y olvido. Amaos unos a otros, no más rencores ni tanto enemigo, que el amor cambiará este mundo y alejará del alma el frío. Más allá de las normas que rigen los juicios, el amor ilumina caminos que otras leyes hacen sombríos. Amaos unos a otros. San Mateo, pues, nos previene en contra de esa primera actitud y nos insiste, si tu hermano peca o si tu hermano peca contra ti, es decir, te ofende, tienes que corregirle de una manera personal, discreta, íntima, pudiéramos decir, personalmente. A veces nos equivocamos cuando lo primero que hacemos es ir a hablar a la autoridad, ya sea la autoridad en la iglesia, o más aún, y peor, la autoridad fuera de la iglesia. Y aquello se convierte en una denuncia. Y en lo segundo, cuando vamos y se lo decimos a otros, ahí esto se convierte a veces en un chisme o en a veces una denuncia que es injusta, puesto que no hemos dialogado con la persona, no le hemos dicho, mira, yo me di cuenta que tú hiciste esto que está incorrecto o estás haciendo esto que está incorrecto. Me parece a mí que está incorrecto y te lo digo porque creo que deberías superar esa actitud. Y vamos a ver qué pasa en ese primer paso de la corrección. Si eso funciona, qué bien, ganaste a tu hermano y te acercaste a él con una actitud de caridad y creció entre ustedes el acercamiento. Claro que eso también pide que el otro sea capaz de aceptar la corrección fraterna, cosa no siempre fácil. A veces nos dicen algo y lo primero que hacemos es defendernos o justificarnos del por qué hemos actuado de tal manera. De manera que la primera recomendación que se puede sacar es ve a tu hermano y díselo con caridad. Ahí nos sirve mucho hoy la recomendación de la segunda lectura de la misa de hoy, que es una invitación también al amor, a la caridad fraterna. El amor y la caridad fraterna nos piden corregir al hermano, pero el amor y la caridad fraterna nos piden también acoger con humildad, sin actitud defensiva, sin pleito, esa recomendación o esa corrección que el hermano nos hace. Notemos que esa corrección a veces puede ser correcta
y a veces puede ser incorrecta, y debo tener yo personalmente primero la oportunidad de explicárselo al otro. ¿Por qué actúa así? ¿Qué me pasó? ¿En qué circunstancias lo dije? La indicación primera, pues, tiene una sabiduría muy profunda. Corregir al hermano significa primero acercarse a él con caridad. Y fíjense que no me voy a acercar a él entonces con la prepotencia del juez, del que ya le va a decir al otro, te equivocaste en esto, arrepiéntete, cambia. No se trata de eso, se trata de ir con la actitud del hermano que con todo amor le dice al otro hermano, hermano, creo que te equivocaste por esto y esto. Y se lo dice en un contexto de confianza, en un contexto de relación interpersonal, sin ánimo de que eso pase a otro ámbito, sino con el ánimo de que eso se quede en el ámbito de lo personal y allí se ayude al hermano. Muchas veces, desafortunadamente, eso no funciona, tanto porque uno ha ido con una actitud de juicio y de agresividad, o como también porque el otro no ha tenido la humildad, la sencillez suficiente para aceptar la corrección fraterna. Si eso no funciona, pues en un primer plano, el Evangelio nos invita a dar un segundo paso. Y este es el ir y decírselo a otro, y por lo tanto ir entre dos y tratar de corregirle también en un plano personal con otra persona. Ya es otro paso. Y si no hace caso ni a dos, pues sí hay que decirlo a la autoridad y a la comunidad, y en último caso, pues a alguien se le puede expulsar de la comunidad. Se puede hacer, como quien dice, una excomunión, cosa que también muchas veces en la historia de la iglesia y ya en las primeras comunidades cristianas sucedió desafortunadamente. Pero no habría que llegar a eso. Habría que hacer todo el proceso de corrección, de corrección entre hermanos. No le deban a nadie ninguna cosa más que el amor, dice San Pablo hoy en la segunda lectura. Una recomendación muy interesante. No me gusta tener deudas, no debo deberle a nadie, pero al otro siempre le debo el amor. Y eso es una reflexión cristiana muy interesante. Siempre estoy en deuda de amor, en deuda de caridad con el prójimo, y en particular con el que se equivoca. Eso es más difícil, ¿verdad? Porque al contrario, con el que se equivoca, uno podría decir, pues es él el que me debe a mí una disculpa. El que tiene amor sabe que el otro le debe, que uno mismo le debe amor al otro. Y no decir, pues este me debe a mí, se debe disculpar primero, debe pedirme perdón porque me ofendió. No, has de tener una actitud muy diferente. Es por eso que a la raíz de las equivocaciones o las dificultades, si ponemos el amor, las diferencias, los errores que todos pecamos contra el prójimo, tanta dificultad, pueden solucionarse primero a partir de esa recomendación. Ya eso existía en otras comunidades fraternas en aquel tiempo. En las sinagogas había una especie de procedimiento también para corregir al hermano. Existía dentro de los monjes de Qumran, que tenían también la regla de la comunidad, una especie de regla monástica, que ayudaba también por medio de este tipo de recomendaciones a superar las diferencias y las dificultades en la misma comunidad cristiana. Una actitud, pues, que hoy es necesaria como siempre, puesto que también en la comunidad cristiana hoy tenemos que perdonarnos y tenemos que superar las dificultades constantemente.
Eso sirve en el nivel de las relaciones interpersonales, de las relaciones intrafamiliares y de las relaciones intracomunitarias. Y si a eso se le da un sentido más amplio, pues sirve también en las comunidades civiles, en las municipalidades, en las aldeas, en todas las instancias de la sociedad civil. Si tenemos que recurrir a corregir al hermano, no olvidemos la sabiduría de esos pasos que hoy encontramos en el Evangelio de Mateo, en el discurso eclesial del Señor Jesús. Hoy también en la primera lectura encontramos una motivación proveniente del profeta Ezequiel que sirve también para reforzar esta actitud. Ezequiel invita a que cada uno se considere un poco como profeta, un guardián de su hermano, alguien que está atento a que su hermano no se equivoque. Pero fíjense muy bien que no es para condenarlo, no es para juzgarlo. Uno se fija en que el otro falla con el afán de corregirlo fraternalmente. Y se acuerda al mismo tiempo que nadie debe acercarse al otro con la prepotencia de un juez. Cada uno que se da cuenta de que el hermano falla, pues debe hacerlo también con la humildad de saber que uno mismo falla, que uno mismo también tiene errores. Amaos unos a otros, amaos unos a otros, que el amor crece más compartido. Amaos unos a otros, amaos unos a otros, amaos unos a otros, que el amor crece más compartido. Amaos unos a otros, amaos unos a otros, amaos unos a otros, que el amor crece más compartido, que el amor crece más compartido, que el amor crece más compartido. En las otras recomendaciones que siguen a esta primera de la corrección fraterna, en el Evangelio de hoy se habla también de una potestad que Dios ha dado a los digamos, a los líderes, a los guías en aquella comunidad. Es la potestad de atar y de desatar. Eso, en el lenguaje jurídico del contexto de la sinagoga de los judíos de aquel tiempo, pues significaba permitir o prohibir. Atar o desatar era prohibir o permitir. Y por lo tanto también ya desde la primera comunidad cristiana se consideró que los apóstoles y sus sucesores en la iglesia tenían una potestad proveniente del Señor Jesús en orden a ayudar en la comunión de la comunidad. Es una potestad que se le reconoce en primer lugar en la iglesia a Pedro, pero se le reconoce a los demás también en comunión con Pedro. Y fíjense que la autoridad en la iglesia tiene justamente también esa finalidad. Es la autoridad que está dirigida no a imponerse como autoridad, sino a favorecer la comunión, a favorecer la armonía entre los miembros de la iglesia. Y hay también una tercera recomendación en este texto de San Mateo que hoy se escucha, y que es una invitación a la oración. Todo este ambiente de errores en la comunidad, de fallas que necesitan ser atendidas y que se necesita seguir este procedimiento de corrección fraterna y a veces también, desafortunadamente, de acudir a la autoridad en la iglesia para que intervenga en estos asuntos. Todo debe estar empapado del ambiente de oración. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo
para pedir algo en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjense que la corrección fraterna debe estar también imbuida de un ambiente de plegaria y de oración. Cuando tú te das cuenta de que un hermano ha cometido un error, o más aún, cuando sientes o experimentas que un hermano te ha ofendido, ¿qué es lo primero? Orar. Orar por este hermano, pedir al Señor que le dé sabiduría y le dé humildad para reconocer su error. Y solamente a partir de esa oración que se hace por el prójimo que se equivoca, a partir de ese ambiente de oración, de motivación primera, uno se acerca al prójimo y le dice, hermano, me parece que has fallado en tal cosa. Y se abre el espacio al diálogo y a la corrección fraterna, pero a partir de la oración. Y en la misma medida, 2 o 3 oran porque se dan cuenta que tal vez una parte de la comunidad está en discordia, o que 2 o 3 que se han dado cuenta del error del hermano oran por él. Oramos en primer lugar cuando nos damos cuenta de una falla del hermano, o empezamos a chismear, a hacer comentarios entre nosotros mismos por el error o por el pecado que hemos visto en el prójimo. Fíjense qué interesante. Si 2 nos dimos cuenta de que este falló, ¿qué hemos de hacer en primer lugar? Oremos por él. Acerquémonos con caridad para corregirle. Y solo en un último caso, oremos en comunidad y dirijámonos a él y a la autoridad para que supere su dificultad. Una orientación pues muy interesante en este capítulo 18 del Evangelio de Mateo, el capítulo de las recomendaciones para la vida comunitaria, el capítulo del discurso eclesial. No es Dios el que va a solucionar las dificultades en la comunidad por arte de magia. No es Él el que tiene que simplemente solucionar nuestras propias diferencias, nuestros roces, nuestros errores. Es Él con nosotros. Y por eso oramos y por eso damos estos pasos en la corrección fraterna. Unos pasos que está invitándonos ya hoy toda la liturgia, porque es la primera lectura y es también San Pablo en la segunda lectura. La celebración comunitaria de la Eucaristía, a la que estamos también convocados cada domingo, nos invita a esta actitud de reconciliación y de perdón constantemente. Fíjense ustedes que la celebración eucarística, la misa, comienza con un reconocimiento de nuestras faltas. Qué interesante, porque después del saludo que hace el que preside la Eucaristía, el padre, el obispo, o del saludo que hace aquel celebrador de la palabra en los lugares donde no hay una Eucaristía, o el catequista en la celebración, pues después de eso se da una confesión de fe comunitaria. Rezamos todos el Yo Confieso, cantamos el Señor ten piedad. Esto nos dice, desde el principio somos conscientes de que somos una comunidad no de gente perfecta. Todos somos una comunidad de hombres y mujeres pecadores que nos reconocemos como tales. Y por lo tanto, en la oración pedimos perdón a Dios y en la Eucaristía nos sentimos acogidos por el Dios que siempre nos acoge con paciencia y con bondad. Solo a partir de esa actitud primera vamos a tener después la capacidad de acercarnos al otro también con misericordia, con compasión, con bondad. Porque primero que nada nosotros nos sabemos pecadores y nosotros nos sabemos y nos experimentamos como perdonados y acogidos por Dios. Solamente
a partir de ese ambiente de celebración del perdón y de la reconciliación, podemos acercarnos también al hermano con una actitud de corrección fraterna. Y solamente en ese ambiente el otro, el hermano que ha fallado en algo, también será capaz de acogernos con humildad y con agradecimiento incluso, porque nos acercamos personalmente a él o a ella para decirle una falla, en vez de ir a decírsela al vecino como a alguien que le gusta el chisme. Hasta la próxima. Gracias por su amable atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.